Señor, mire, carajo, me atrasan 5 minutos siempre en la empezada de clase con sus benditas ingresadas. Así que la próxima clase a y media. Y en 3 minutos corto el ingreso. Bien. La clase pasada, la semana pasada, nos quedamos viendo la humedad. Como ustedes saben, la humedad puede o no existir dentro de la atmósfera. Puede ser que la atmósfera esté completamente seca. El hecho de que exista o no humedad no depende de nosotros, sino de que exista el recurso y que aparte del recurso exista la energía para que se produzca. Hay en muchos sitios donde hay suficiente energía para que las cosas se evaporen, pero no se evaporan. ¿Por qué? Porque no hay el recurso. Ok. Y lo primero que vimos es cómo medíamos, porque ustedes saben cuál es la presión de la atmósfera, Brenda Núñez, ya que viste hidráulica. Giovanni Yucra, Alexander Angelo. Bueno, como estoy mal hoy día, ¿quién la sabe? 1013 milibares, doctor. No le he pedido en milibares, en newtons por metro cuadrado. $101,325, doctor. ¿Qué? ¿Qué dijiste, Gamboa? No te escuché. 101,325 ¿Qué cosa? newtons sobre metro cuadrado. Ya, ponele bien a Gamboa y mal a todos. ¿Está la dementora? ¿Dónde estás que no te escucho? Ah, listo, Carla Lorena, perfecto. Todo cero menos Gamboa. Ok, y la podemos medir en milibares también. Ok. Y lo que yo les había dicho es que la humedad actual real que hay en la atmósfera la podemos evaluar simplemente con esa ecuación 217 por la presión de vapor en milibares y la temperatura en centígrados. ¿Y por qué la puse en esa situación, Mitzi? Porque son las que uno llama a Sana y le dice, deme la presión de vapor en milibares, no la presión atmosférica, que va a ser mucho mayor, la de vapor es muy poca. Lo que pasa es que las nubes son tan grandes que, bueno, son los últimos que admito que entren y ya los cierro. Ya pues, Jocelyn, apúrate. Ya lo cierro. Así se mueran y se quejen a él. Ok. Entonces, fíjense ustedes que antes se la determinaba con dos termómetros, uno de bulbo húmedo y otro de bulbo seco, y entrábamos a un gráfico que se llamaba el gráfico psicométrico, ¿no, Mitzi? Y determinábamos cuál era la humedad relativa en porcentaje de qué,
de aquella que era la referida a la misma temperatura para el estado de saturación. Y aquí lo tenemos. Bien, ¿no? Teníamos la temperatura de bulbo seco, la de bulbo húmedo, y prácticamente en ese punto teníamos la humedad relativa y no solo eso. Teníamos la absoluta, 9.8 gramos por kilogramo, y la presión de vapor, 1.6 kilonewtons por metro cuadrado. Esa es la presión de vapor, no la del aire, la parte de vapor que está en el aire. Ok. Ahora bien, si vamos a ver qué es presión de vapor, es la presión que ejercen esas partículas de vapor de agua presentes en el aire húmedo. Si es seco, no va a haber presión de vapor. Entonces, la presión de vapor, si la comparo con la saturada, como la relativa es un porcentaje de aquella que debiera haber la absoluta entre la relativa y entre 100, al multiplicarla por el vapor de saturación y dividirla entre 100, voy a obtener la presión de vapor. De tal manera que si ustedes se van a las tablas que estén en los apuntes, a propósito, me llama Eliana y me dice, doctor, ¿quieren seguir comprando los apuntes? Mire, le dije, ya déjelo hasta esta semana porque ya verdaderamente ni que fueran caros, como para trago encuentran plata. Y eso se los digo, un día, cuando yo solía hacer los hidrochurrascos, yo ponía la carne porque nunca he puesto el trago. Mire, aparecía trago hasta debajo de las orejas. Bueno, entonces fíjense ustedes que ya tenemos la presión de vapor y eso es muy importante. Ahora bien, la densidad específica del vapor de agua, todo esto va a rondar nuevamente sobre esa formulita que yo les había dicho antes, de que la presión va a ser igual a la densidad por la constante específica del gas, que en este caso es el aire, y por la temperatura. Ok, la densidad específica del vapor de agua es 0,622 por la presión del vapor dividida entre la constante del gas, que en este caso es el aire, y por la temperatura. La del aire seco va a ser esta. Esta es la de vapor. Si yo sumo la de vapor y la de aire seco, voy a obtener la presión total. Entonces, fíjense ustedes. Vamos a desmitificar un poco la cosa. A vos, Missy, te han pegado con trapo seco, ¿no? Con trapo húmedo. No, ¿Nunca? no. A vos, Samira. No, doctor. ¿Y a quién le han pegado con trapo húmedo? A vos, Carla Lorena, te pegaron con trapo húmedo, ¿no? Esa abuela. Y dolió, ¿no? ¿Y qué pensás que pesa más, el aire húmedo o el aire seco? No. Pensamos que lo húmedo pesa más por el hecho de que aún visualizamos las cosas como partículas sólidas y decimos, el agua se mete a los poros y va a pesar más. En este caso del aire, la partícula de aire húmedo ocupa un mayor volumen que su equivalente de aire seco. Entonces, va a ocupar un mayor volumen, el volumen va a ser menor, la masa es la misma porque no has cambiado la cantidad de materia, la densidad va a ser menor. ¿Ok? Entonces, si me vas a pegar, que me tires un ladrillo húmedo, seco, va a ser lo mismo, pero si me vas a pegar con trapo que sea seco, ya se mira. Bueno,
y mejor si no me pega. Entonces vamos a demostrar por qué el aire húmedo es más ligero que el aire seco. La densidad de un aire que tiene humedad va a ser igual a la masa de vapor de agua más la masa de aire seco que contiene, porque ese aire que tiene vapor de agua más aire seco. Entonces va a ser la suma de estas dos. Ok, si yo le llamo P sub AH a la presión del aire húmedo, asumiendo que sea húmedo, yo voy a obtener que la densidad del aire seco es esta de aquí. Poniéndolo todo en función del aire húmedo, esta RG es la constante específica del gas, por eso no pongo R. Fíjense, si no tiene humedad, este término va a ser cero, pero inmediatamente empieza a tener humedad y esa humedad va a ejercer una cierta presión, este valor de aquí empieza a disminuir. Y esto ya no va a ser aire seco, va a ser aire con humedad. Entonces el aire húmedo es más ligero que el aire seco. ¿Ok? Bien. ¿Qué es el punto de rocío? Muchos lo hemos escuchado. El punto de rocío no es nada más que cuando, fíjense, aquí tengo la presión por la temperatura del agua en cualquiera de sus estados y aquí tengo la curvita. Aquí está en fase de vapor. Cuando yo enfrío esa fase de vapor sin cambiarle su contenido de aire, hasta este punto, aquí cambia de estado. Y a esto se le llama punto de rocío. Es la temperatura a la cual el espacio que hay se satura completamente de agua, se vuelve líquido y viene simplemente por enfriamiento del gas. Por eso esto nos pasa en la noche. No saques al chico, le va a dar el sereno. Ya el sereno es menor que el rocío, pero en la mañana nos levantamos y vemos hasta el pasto en nuestra casa completamente mojado o el patio. Entonces, fíjense ustedes que quiero que visualicen estos conceptos. Cuando algo se va a evaporar, es decir, pasar de líquido a vapor, y cuando algo se va a condensar, va a pasar de vapor a líquido. Cuando pasa de vapor a líquido, se evapora, se vaporiza. ¿Qué hace? Remueve el calor que hay en el medio ambiente y se calienta. Y eso le permite pasar de vapor a líquido. Se está evaporando. Fíjense aquí, tiene que subir la temperatura. Pero si quiero que se condense, ese vapor que se convierta a líquido, va a tener que aportar calor. ¿Quién aporta calor? El medio aporta calor. La partícula va aportando calor a sus vecinos, se va deshaciendo del calor. Cuando yo aporto calor, yo me enfrío. Cuando remuevo calor, le chupo calor a las personas que están a mi alrededor. Las que están a mi alrededor se enfrían en beneficio de que yo reciba calor. Ese es el proceso termodinámico. Entonces, en la vaporización, yo remuevo calor. Cuando me evaporo, y obtengo líquido que se evapora. La partícula de vapor remueve calor de sus vecinos, se calienta y se evapora. Y cuando me condenso, pierdo calor. Yo aporto calor a mis vecinos porque me estoy enfriando y obtengo ese vapor que se condensa, se vuelve líquido. Y en esos procesos, esta es energía, ese calor que yo aporto o que remuevo, ¿ok? Va a ser la cantidad de calor absorbido, ya les dije, por unidad de masa de sustancia, sin que cambie la temperatura al pasar de líquido a vapor. O sea, cuando se evaporan, algo que pasa de líquido a vapor lo hace sin cambiar de temperatura, porque he llegado a aportar el calor latente de vaporización. Cuando algo se funde, pasa de
sólido, como ser el hielo, a agua líquida, a la misma temperatura, porque es simplemente calor de fusión. No es calor específico. Y el calor latente de sublimación, cuando paso de sólido a vapor sin pasar por el estado líquido. Eso lo tienen que tener clarísimo. Por favor, el calor latente es el que cambia de estado y el específico es el que simplemente nos aumenta en un grado nuestra temperatura en el estado en que estamos. ¿Ok? Martínez Pacheco, no te durmas, te van a poner una cabecerita virtual para que no te chafee la ñata. ¿Ah? Ok, bien. Con esto hemos visto este pequeño capítulo de humedad, simplemente para recordarnos de que este medio que nos rodea guarda humedad, retiene calor. Por eso es que una vez que se enfría, estamos aquí en mangas de camisa. Si estuviéramos en Cochabamba, ya estuviéramos buscando chompita. En Sucre peor, en La Paz lo mejor. A orillas del lago Titicaca ya estuviéramos con chamarrita. Y le vamos a echar un traguito de café con leche, Belín. No te entusiasmes, Belín Rojas. Bueno, entonces fíjense ustedes que ya hemos visto la humedad. Ya conocemos varios conceptos relacionados a dónde se desarrolla la hidrometeorología. Esa relación con el sol, ese cambio de estaciones, el calor que nos produce directamente por la radiación solar. Vimos que dentro de ese espacio que se llamaba atmósfera, donde la presión y la temperatura disminuye con la altura, nos da el espacio para que exista el oxígeno que necesitamos. Y ahora, ¿qué vamos a ver? Algo que es importante, que no lo van a volver a ver ni en estructuras. La próxima clase vamos a ver unos experimentos que hice hace muchos años midiendo vientos en torres de hasta 250 metros de altura. Al principio me daba vértigo, después de unos alcoholcitos ya nada te da vértigo. Y lo que más quería uno era bajar por el frío que hacía a tomarse unos whiskycitos y eso lo hice en Dinamarca. O parte en Holanda y parte en Dinamarca para desarrollar estaciones eólicas. Me fui una especie de sabático, con la garantía de que sí, lo que habían eran alcoholes para calentar el cuerpo cuando éste se enfríe. Entonces, bien, ¿qué vamos a ver ahora? Los vientos. En general, las estructuras de esas grandes masas de aire que se mueven de un continente a otro, y después vamos a aterrizar más cerca a lo que pasa en nuestra realidad con lo que es el viento, que es el efecto que ya lo sentimos nosotros en la superficie. ¿Ok? Entonces ya sabe, ya hablé con Eliana como parece madre de todos, me dice, doctor, he decidido darle alumno esta semana más, pero no se pasen de esta semana, porque ya yo estimo que a finales de la próxima semana vamos a estar en condiciones de dar el primer parcial. Les adelanto, en dos materias como ser obras hidráulicas y sanitaria, lo voy a tomar con libro abierto. Ya he diseñado las preguntas, estilo Thor. Es como antes tomaba los exámenes de hidráulica 1 con libro abierto. Hasta que me volví más bondadoso, porque había una sola fórmula que aprendan. Dije, lo voy a hacer más sencillo, pero con libro cerrado. Pero ahora voy a tomar con libro abierto para volver a subir el nivel en ingeniería civil. Y cuidado que lo tome en hidrología con libro abierto, que tengo lindas preguntas tipo libro abierto.
Sé que después me van a odiar, igual me odian, igual no dicen, ay, querido profesor, lo dicen de chupas, pero en el fondo dicen, mierda, este hijo de puta me tiró y yo no tiro a nadie. Yo sabré a quién tiro, pero alumnos y alumnas no. Se los digo abiertamente. Ok. Vamos a empezar a ver los vientos. Y yo, ¿por qué les daba? Antes no les daba los vientos, pero me di cuenta cuando ustedes suben a ver estructuras, no les hablan de los vientos. Les dicen, usted multiplica, llama a Sana y le dice estos vientos aquí, bla, bla, y lo multiplica por este coeficiente y ya está. Y no es así. Hay que desarrollar la sensibilidad a los vientos y es lo que vamos a hacer. Si Mitzi me lo permite, claro, porque si Mitzi no quiere, no le hablo de los vientos. ¿Hablo de los vientos, Mitzi? Sí, doctor, por favor. Bueno. Bien, vamos a hablar de los vientos y cómo circula la atmósfera. Y en la circulación de los vientos vamos a ver primero el gran factor que es la temperatura, variación térmica. Aquí lo voy a hacer para el hemisferio norte, lo mismo pasa hacia abajo en el hemisferio sur. Aquí hay aire caliente en el Ecuador y aire frío en los polos. Este aire caliente se eleva por encima de la superficie de la Tierra, se dirige a los polos. Aquí se enfría y desciende y se viene por abajo hacia el Ecuador nuevamente. O sea que si nosotros tuviéramos que tener, si la Tierra no rotara, tuviéramos vientos de circulación meridiana, ¿sí? De norte a sur. Todos fueran de norte a sur. De arriba a abajo en el hemisferio norte y de abajo arriba en el hemisferio sur. Pero la Tierra rota y su efecto se llama Coriolis. Esa aceleración de Coriolis tiene un numerito. ¿Quién me lo puede decir cuál es? Es 2 veces, perdón, la velocidad angular de la Tierra vectorialmente, el producto cruz, perdón, por la velocidad. Aquí la velocidad de rotación de la Tierra se va hacia arriba, ¿ok? Y aquí se va hacia abajo, como ya lo hemos visto. Y prácticamente los vientos van a tener esta dirección. Como aquí tengo que llevar el vector W sobre el B, aquí todo se me va a deflectar hacia la derecha por el efecto Coriolis. Y aquí llevo el vector W sobre el B, todo se me va a deflectar a la izquierda por este efecto Coriolis. Ok. Entonces, básicamente los vientos, en vez de ser así, en el hemisferio norte van a venir así. Y en el sur, en vez de ser así, como se han deflectado hacia la izquierda, me van a venir así. Aquí ya le he sumado el efecto Coriolis, ¿ok? Cuyo valor es este. 2 veces el producto vectorial de la velocidad angular de la Tierra por la velocidad de rotación. La velocidad de rotación. ¿Quién me puede decir cuál es la velocidad de rotación de la Tierra? 1670 kilómetros por hora, doctor. No, esa es la velocidad tangencial. Yo digo de rotación. Escuche bien, Chuquimia. 2 pi por día, ingeniero. 2 pi por día. 2 pi por d sería el tamaño de la circunferencia. 0 a todos es 2 pi por día, radianes
por día. Si el día tiene 86.400 segundos, ya vean ustedes cuánto rota la Tierra. Es 2pi radianes entre un día. Y si el día tiene 86.400 segundos, imagínense, sería 2pi entre 86.400 segundos radianes sobre segundo. Ok. Y la velocidad tangencial, como decía Chuquimia, son unos 1.600 y pico kilómetros por hora, pero que nosotros no lo sentimos. Esa es la velocidad V, no V, que es la velocidad de rotación. Eso es lo que dice Chuquimia. Es esta V aquí en el ecuador, porque de aquí a aquí, ¿qué va pasando? ¿Va disminuyendo o aumentando? Va disminuyendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el radio es menor. Aquí tendré un radio mayor. Entonces, fíjense ustedes este producto de W por el radio que me da esta velocidad. Es esta velocidad tangencial que nosotros no la sentimos, pero que es así. Entonces, esto nos desvía los paquetes y hace que los vientos, y a todo esto hay que sumarle los centros de alta o baja presión. ¿Qué son esos centros de baja presión? Son cosas, imagínense ustedes, en el hemisferio sur, las cosas se deflectan hacia la izquierda. Si yo suelto algo en el polo sur, se va a venir hacia la izquierda naturalmente, y si lo suelto en el hemisferio norte, se va a venir hacia la izquierda, hacia la derecha, hemisferio sur. Esta es la fuerza por unidad de masa, que ya es la aceleración de Coriolis o la fuerza de Coriolis 2 veces el producto escalaria de la velocidad rotacional por la velocidad tangencial, los 1.600 kilómetros que decía nuestro compañero, por el seno de ¿qué? De la latitud. Ok, esta es la fuerza de Coriolis, la fuerza con la que nos desviamos de un lado al otro. ¿Qué son los centros de presión? En el hemisferio norte, la Tierra desvía los vientos, haciendo que en un centro de alta presión giren en sentido de las manillas del reloj. Es decir, que nos agarran el viento de arriba y lo tiran hacia abajo y decimos que es algo convergente, converge hacia abajo, nos trae el aire frío de arriba y nos lo esparce hacia abajo. Y el centro de baja presión nos chupa el aire caliente de abajo y nos lo lleva hacia arriba. Signo de mal tiempo. En el hemisferio norte, los centros de alta presión serán horario y los de baja presión antihorario. Y de manera conversiva en el hemisferio sur, los centros de alta presión son antihorario y los de baja presión o ciclones antihorario. Y los vientos, fíjense ustedes, van circulando debido a esos centros de presión. Aquí tengo una baja presión, una alta presión, una baja presión y una alta presión ubicados casi a 30 grados cada uno. Se divide en 30 grados. Aquí tengo uno de baja presión. Los vientos son convergentes, se van hacia arriba. Un centro de alta presión divergentes y un centro de alta presión nuevamente con otro centro de baja presión convergentes, y los centros de alta presión aquí divergentes son locales que están ubicados sobre los polos. Entonces, tienen estas direcciones los vientos. En el hemisferio norte tendremos que su dirección es este-noreste en estos 30 grados. Aquí va a ser sureste, nos vienen del sureste, y aquí este-noreste otra vez, y de manera inversa en el hemisferio sur. Y
Y esta baja presión de las zonas ecuatoriales se llama zona de calmas. Si Cristóbal Colón se metía por aquí, nunca llegaba a Sudamérica. Los vikingos llegaban por aquí porque los favorecían los vientos del este. Los del este los empujaban hacia esos lados. Por eso que existe la hipótesis de que llegaron antes que Cristóbal Colón a América. Ok. Entonces, fíjense cómo está la estructura de los vientos. Nos forman celdas justamente los centros locales de alta presión que se van alternando. 0 en el Ecuador a 30 grados alta presión, a los 60 grados baja presión, a los 90 grados una alta presión. Y eso es lo que hace que nos cambie de dirección los vientos. ¿Y por qué los vientos tendrán dirección norte en nosotros que estamos por debajo del Ecuador? Por una zona que se llama zona de interconvergencia tropical, que es como si el Ecuador se desplazara hacia unos 30 grados de latitud sur y los vientos del norte se desplazaran también y tuvieran esa dirección noreste. Es por eso que durante nuestro verano o el verano del hemisferio norte se desplazan esos vientos y son los que generan los tornados, huracanes, etcétera. Un tornado y un huracán es lo mismo, porque el huracán ya rota a velocidad más grande, ya no hay quien lo aguante. Bien, nos vamos a desconectar para ver la última parte importante de la estructura general de los vientos. La próxima clase lo vamos a ver más de cerquita, con mediciones.